Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Aquí estamos en directo con todos ustedes en la sobremesa a partir de ahora, que son las 5 menos 25 aproximadamente, y hasta las 6 y un poquito les vamos a acompañar con una serie de contenidos que hemos preparado con cariño, siempre con mucho cariño y esperando además que les entretenga y les interese. Uno de los asuntos además es nuevo en esta temporada que acabamos de estrenar. Vamos a hablar con la Asociación Protectora de Animales, Huellas, y en nuestro espacio, que será periódico una vez al mes, estarán con los otros miembros de esta Asociación Protectora de Animales. Pues ese espacio quiere dar a conocer a perrillos que necesitan un hogar y que están buscando una familia de adopción. Será uno de los programas, uno de los espacios en este magazine que estrenemos esta temporada, pero además de eso hay más asuntos. Además hablaremos del patrimonio que alberga el Museo de Ávila y de su programación con Jorge Díaz. Tendremos un tiempo dedicado a la justicia. El fiscal Óscar Barrios nos hablará de los delitos relacionados con la seguridad vial. Y terminaremos con música, conociendo el proyecto de Frankie Moy and the Purple Wheat Band. Sí, hoy tendremos música para terminar este 8 Magazine Ávila de martes, pero vamos a empezar hablando de la cultura que alberga el Museo de Ávila y de su programación. Jorge Díaz, que es arqueólogo y guía de turismo, ya nos lleva acompañando unas temporadas. Este año seguimos teniéndole con nosotros. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Encantada de volverte a dar la bienvenida aquí al magazine y bueno, a esta casa que es tuya también. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno. Sí, yo encantado de volver y nada, a ver, buscaremos más temas porque siempre hay alguna actualidad en este aspecto del patrimonio y de la cultura relacionado con el patrimonio histórico y cultural. Sí, hay muchas cosas que contar y muchas no se cuentan lo suficiente, por eso te tenemos aquí para que nos hables de ellas. Y hoy habíamos pensado que podíamos hablar un poco del Museo de Ávila. Tiene varios espacios en los que se desarrolla este museo, porque el museo que está en la Plaza de Italia se quedó pequeño, ¿no? Hubo que habilitar pues lo que era Santo Tomé el Viejo para ese contenedor de piezas más gruesas o tal, pero tiene una programación prácticamente estable que mucha ciudadanía no conoce y tú además estás muy inmerso en ella porque llevas todas las redes sociales, intentas promocionar todo lo que se hace, ¿no? Sí, de un tiempo para acá trabajo allí con tema pedagógico, ¿no? Y acompañado de Charo, que es una histórica ya que trabaja allí. Y nada, sí, la verdad es que tiene una programación quizás es amplia, es un poco muy periódica porque se realizan ciertas actuaciones o tipo de charlas o tipo de presentación de piezas, pero por ejemplo este año se ha notado, como se ha notado en todo este tipo de actividades, desde el inicio del curso una afluencia masiva. O sea, muchos escolares que no conocían el museo de 2 años hacia atrás, pues ahora los colegios intentan que vayan, que hagan talleres, que conozcan el museo, porque es verdad que se ha notado ese parón, ¿no? Y entonces ahora hay una afluencia tremenda, hay muchas actividades en ese sentido a nivel lectivo. Y luego hay otro tipo de actuaciones también, como la pieza del mes o como unos ciclos de charlas, que complementan toda la oferta que tiene el Museo Provincial, siempre entendido como una entidad que es de todos los abulenses, es de toda la provincia, porque la mayor parte de la colección realmente es de otros puntos que no son de Ávila Capital, o sea que realmente es de todos. Y convendría decir que además el abulense tiene la entrada gratuita, enseñando su documento nacional de identidad, ¿no? Eso a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero es una buena manera de conocer parte de nuestra historia más reciente, ¿no? Y bueno, y no tan reciente también. Sí, la verdad es que pensar que pues, la catedral se puede entender como la catedral de todos los abulenses, el museo de todos los abulenses, pues es algo que hace un poco provincia, ¿no? Porque somos una provincia un poco desmadejada en algunas cosas. Y en cambio el pensar que hay ciertos hitos ahí patrimoniales que son de todos, pues, y que todos de alguna forma podemos acceder y de esa forma gratuita, pues debería hacer que todo el mundo pasase en algún momento. Yo creo que sí que son esas visitas que los colegios siempre se deberían plantear, ¿no? Porque es el museo de todos. A lo mejor hay personas que van a ir de pequeños en el colegio y no van a volver,
pues mira, por lo menos lo han conocido y siempre pueden decir, lo conozco, lo he visitado, etcétera, etcétera. Bueno, mientras hablamos vamos a poder ir viendo algunas de las estancias del Museo Provincial, tanto del que está en la Plaza de Italia como del almacén visitable. Mientras hablamos, los espectadores van a poder ver parte de lo que allí se ofrece, que es mucho, y además bien organizado en esa programación que periódicamente lleváis a cabo, ¿no? Sí, hay una serie de actuaciones que son, ya te digo, periódicas, que son piezas que se quieren destacar. En el anterior temporada del magazine ya presentamos, por ejemplo, la del Pepillo, la del cartel de Pepillo, que luego veremos, que fue una pieza como muy llamativa. En ese intermedio ha habido otra pieza veraniega, que ha sido una bandejita de terra sigillata, romana, aparecida en San Pedro del Arroyo, en la villa romana de San Pedro del Arroyo, del Vergel, y actualmente la pieza del otoño, bueno, que son varias piezas realmente, es un conjunto de piezas, son unas septis, que son unas estatuillas egipcias, que pues es una singularidad y una cosa curiosísima, ¿no? El hecho de que haya esas piezas de origen de la civilización egipcia, la que todos podemos enfocar hacia los faraones, etcétera, y que están aquí, están en el Museo de Ávila por una serie de casualidades, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, podemos hablar de esas casualidades que son curiosas, ¿no? Porque pertenecía a un particular que lo encontró, me parece, ¿no? Algo así. Bueno, lo que sucede es que el marqués de Benavites, que era un coleccionista, se podría decir, y un amante de las antigüedades, etcétera, pues acaparó mucho patrimonio. Ese patrimonio terminó pasándose a la Diputación Provincial. La Diputación Provincial hizo depósitos en el Museo Provincial para que estuvieran salvaguardados o expuestos. Y es un patrimonio ingente, es muchísimo y de lo más variopinto. Hay desde cerámica de Talavera hasta armaduras, o sea, medievales, ¿no? Entonces, relativamente hace poco, pues esas estatuillas que quizás habían pasado más desapercibidas, pues se las empezó a valorar, porque yo creo que en un primer momento a lo mejor se pensó que eran copias del original. Y son auténticas. Y son auténticas. Entonces, como ahora la imagen de Egipto es que tú vas allí y te puedes comprar de todo, porque son todas réplicas que venden a los turistas, pues estas estatuillas son una de las cosas que te pueden vender perfectamente, ¿no? Pero claro, ya analizadas, incluso analizadas extrayendo un poquito de las piezas y con dataciones tipo carbono 14, pues se ha llegado a la conclusión de que son auténticas. Y estas estatuillas pues no las hay en casi ningún sitio. O sea, él las compraría de alguna forma por coleccionismo, formaban parte de su colección y se donó después. Marqués de Benavites, ¿no? Vale. Entonces, claro, ahora que este año es el centenario de la excavación de la tumba de Tutankamón, que se han hecho bastantes actividades relacionadas con los faraones y con el antiguo Egipto, pues el museo las ha sacado a la luz, están expuestas. La semana anterior se hizo una charla de presentación en donde una egiptóloga, pues así bastante entendida en la materia, Gemma, autentificó que eran verdaderas, y entonces tenemos un conjuntito de estatuillas egipcias en el Museo de Ávila, que las hay en el British Museum, que las hay a lo mejor en una colección particular de Alemania, en un museo italiano también hay, de Turín, pero que no hay en muchos más sitios. ¿Y están expuestas de forma permanente estas estatuillas de las que me hablas? De momento están dispuestas en una vitrina, en una de las salas del piso superior del museo, como pieza de otoño. Vale. No sé qué pasará después, no sé si se colocarán en la permanente. Ahora mismo no tendría mucho sentido porque, claro, es un museo provincial que trata sobre la historia de Ávila, ¿no? En todas sus fases. Entonces, incluir eso de repente, pues como que descuadra, ¿no? No sé qué pasará después, pero bueno, en principio por lo menos se las ha sacado a la luz, las ha conocido la gente y yo creo que son muy interesantes. Claro, la pieza de la temporada son esas piezas que por falta de espacio muchas veces no pueden estar expuestas de forma permanente, pero sí merecen que sean visitadas por la población en general por su valor en cualquier caso, ¿no? Y bueno, supongo que el almacén del museo será casi más grande y más copioso que el propio museo, ¿no? Claro, los fondos
ya por falta de, a lo mejor, de espacio físico, si fuera más amplio el espacio expositivo, pues expondría más piezas, lógicamente, ¿no? Hay mucho en fondos, claro, lógicamente hay mucho. Todo lo que va derivado, la ley de patrimonio lo marca así, todo lo que deriva de excavaciones arqueológicas, por ejemplo, ese material tiene que ir allí. En los últimos 30 años en Ávila y su provincia se ha excavado mucho. A lo mejor ahora se ha ralentizado un poco más, pero todo ese material está allí, almacenado, investigado parcialmente, por lo menos inventariado, pero es verdad que si se hubiera más espacio y se pudiera exponer, saldrían cosas a la luz muy llamativas. Bueno, además, por culpa de que el museo se quedara pequeño, por culpa entre comillas, claro, hace ya bastantes años se habilitó Santo Tomé el Viejo, que era una cochera antiguamente, ¿no? Sí. Para almacén visitable, y ahí están las piezas de más contundencia, ¿no? Podemos encontrar muchos berracos, piezas muy grandes, de dimensión, un mosaico magnífico, y también a lo que aludías al principio, que es ese cartel de Pepillo que nos llama la atención porque es, bueno, de época reciente, de los años 50 o no sé, ¿no? Claro, la tradición, Ávila tiene una ventaja, por lo menos de Ávila hacia el sur, y es que hay mucha piedra. Y entonces las diferentes culturas que se han asentado aquí han utilizado esa piedra, entonces es un material que permanece. Entonces todos los berracos de granito o las estelas o capiteles, elementos de arquitectura, etcétera, pues ha hecho que se hayan mantenido. Se mantiene a lo mejor más que en otras zonas donde no haya tanta piedra, ¿no? Entonces, según entras en el depósito visitable de Santo Tomé, encuentras como un almacén de piedra, piedra labrada. No despectivamente, que hay gente que dice cuánta piedra y no le gusta, ¿no? Pero realmente es piedra labrada con un trasfondo histórico muy valioso. El hecho de este cartel publicitario en hierro, contemporáneo, reciente, relativamente, que, digamos, se incluyese dentro de la exposición del depósito, pues pudo chocar, ¿no? Porque todo parece más antiguo que esto. Es una pieza como la que estamos viendo, ¿no? Ahí lo que vemos, sí. es un cartel, pues eso, publicitario, pero claro, tiene un trasfondo histórico para la ciudad de Ávila, en este caso solo para la ciudad, ¿no? Bueno, y también de alguna forma también para la provincia, ¿no? De uno de los establecimientos con más solera, con más historia, con más pedigrí que tuvo la ciudad, hasta que ya en los años 80 pues bueno, se elimina el edificio, se rehace, etcétera, y desaparece, ¿no? Es una belleza este cartel, ¿eh? Además tiene unas dimensiones enormes. Hemos de suponer que estaba puesto en la entrada de la ciudad para que, bueno, Sí. el visitante supiera, ¿no? Dónde estaba Claro. Pepillo y cómo acceder, ¿no? Era un cartel publicitario, tiene ese ¿De chapa grafismo. o de qué es? ¿Eh? De chapa, ¿no? Sí. Sí. Tiene ese grafismo de esa época, ¿no? De ese tipo de letras que seguramente hoy en día no se utilizarían, pero que a todos nos resulta familiar porque hemos visto pues con ese tipo de letras, etcétera, y tiene ese encanto, ¿no? Es lo que queda, ¿no? La familia, vamos, los descendientes luego también donaron alguna cosa del propio café al museo, creo que es una máquina de café, una máquina de café un poco histórica, curiosa seguramente. Y claro, son cosas que ya no es por propio valor material, que no lo tiene ninguno, es todo a nivel un poco de los recuerdos, de la memoria colectiva, etcétera, etcétera. Sí, un valor emocional sobre Sí. todo, ¿no? Sí, claro. sí. Bueno, la programación del Museo de Ávila tiene que estar bien organizada y también tiene que difundirse a través de las redes sociales porque ahora mismo eso es fundamental, ¿no? Tú me parece que te encargas un poco de mover eso, de que no solo los colegios, sino que cualquier persona que quiera saber qué hay en el museo y en qué momento pueda saberlo a través de redes sociales, ¿no? ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, por ejemplo, el Facebook del museo lleva bastante tiempo funcionando, que lo llevan desde el servicio pedagógico, con Charo ahí un poco al mando, y ahora se han creado perfiles en lo que es, bueno, ya había una página asociada de la Junta, una página web, ahora se ha abierto perfil en Instagram y también hay unos grupos también de Telegram, etcétera. Bueno, pues gente a lo mejor muy interesada que se la escribe a un grupo con flashes, digamos, con anuncios, pues lo que hay, ¿no? Si hay una charla, la pieza del mes o algún tipo de taller que pueda participar la gente, los chavales, se les informa de ello. Entonces sí, la verdad es que al final sí que ves que
sobre todo los vídeos, yo en el caso de Instagram, lo noto que cuando se cuelgan vídeos, pues de algo a lo mejor que era más rígido, ¿no? El colocar una foto de la exposición permanente o algo así, había alguna persona que se interesaba y se metía. El hecho de que sea un vídeo grabado y vas haciendo un repaso o algo más de gente entrando en el museo o incluso alguna entrevista, pues lo ve mucha más gente, tiene muchas visualizaciones. Bueno, tiene bastantes. A mí luego a lo mejor les pregunto a mis hijos y me dicen que no es tanto, pero me parece que de repente un vídeo lo vean 200 personas me parece ya una buena divulgación. Luego tienen, claro, esos algoritmos tan extraños que de repente pues hay un vídeo del museo que lo han visto 5.000 personas, ¿no? Y es simplemente un recorrido hasta la puerta, ¿no? Pero bueno, son cosas que llegan porque hacen que lleguen, ¿no? Pero bueno, sí que se ve que, por ejemplo, Instagram, que es un lenguaje a lo mejor más, una red social más asociada a gente más joven que, por ejemplo, yo, sí que al final terminan viéndolos y oye, tiene ese trasfondo, ¿no? Llega más gente. Es una manera de atraer, ¿no? Bueno, pues a otro colectivo, a diferentes tipos de población que sepan que tenemos ahí ese museo y que tiene una programación, porque no solamente expone las obras y tú puedes hacer el recorrido, sino que periódicamente pues hay conferencias o no sé cuál es la próxima o qué es lo próximo que el museo prepara. Bueno, va a haber un ciclo ahora de noviembre de charlas que versan sobre arqueología en general, de aquí en el caso va a haber de la provincia, y se va a hablar sobre los berracos, las últimas investigaciones sobre berracos. Entonces sí que son puntos que yo creo que son interesantes, aunque sean como parecen muy especializados, pero realmente una cosa que llama la atención en Ávila y su provincia es que la gente, el tema de la arqueología, el patrimonio, le llama bastante la atención, posiblemente porque convivimos con él y no nos es ajeno, ¿no? Entonces, yo me imagino a lo mejor una ciudad más grande o una provincia más urbana, esos temas a lo mejor pues son de un sector de la población. Y en cambio aquí es verdad que suele interesar bastante, sí que la gente le llama la atención y sobre todo si es novedoso en el sentido de que dan nuevos datos sobre cosas que han aparecido o nuevos estudios que se hacen sobre piezas que ya existían, que se tenía conocimiento. Bueno, ¿cómo accedemos a Instagram? ¿Cuál es, dime cómo podemos Instagram ver es un poco Museo de Ávila. lo que colgáis. Museo de Ávila Museo como de tal, Ávila, vale. Facebook también, es buscando Museo de Ávila, enseguida te va a redirigir hacia allá. Y luego, por supuesto, están las páginas de la Junta, que hay unas páginas que realmente se crean para todos los museos provinciales, los 9 de las provincias, y ahí ya te derivan al que tú te interesa, el que sea de tu interés. Nos lo ha contado Jorge Díaz, es arqueólogo, también guía de turismo, nos acompaña una temporada más, periódicamente viene aquí para hablarnos de patrimonio. Hoy nos hemos centrado en el Museo de Ávila y todo lo que tiene a la vista y en el trasfondo también, que es muy interesante y que periódicamente van sacando a la luz, como esa pieza, dices, del otoño, de la que hemos hablado, que es muy curiosa también un poco por la forma en la que ha llegado al museo. Gracias, Jorge, por estar con nosotros y nos vemos prontito, ¿vale? Vale, gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa publicitaria. A la vuelta de los anuncios hablaremos de justicia con Óscar Barrios. Son las 5 de la tarde, ya estamos aquí después de la publicidad, les vamos a acompañar hasta las 6 y un poquito y desde las 4:30, bueno, poco pasadas, venimos haciéndolo. Esto es 8 Magazine Ávila, estamos en directo y si nos quieren ver por la noche también a partir de las 10 les repetimos todo de forma íntegra. Es nuestra nueva temporada, vamos a estrenar algunos contenidos, algunas secciones, pero la que nos va a ocupar los próximos minutos es una sección fija que ya teníamos en la temporada pasada y me consta que era muy interesante para muchos de ustedes porque así nos lo han hecho llegar. Vamos a hablar de justicia y lo hacemos con el fiscal de Ávila, Óscar Barrios.
Barrios, que nos acompaña en directo. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Gracias por acceder a venir de nuevo a Magazine en esta temporada, a hablarnos y a explicarnos, sobre todo. Gracias a vosotros y a ti cuestiones. por invitarme otra vez, otro año más. La justicia, esa gran incógnita para muchas personas y que ocasiona cierto miedo, cierto reparo en la mayor parte de la ciudadanía. Por eso queremos que nos expliques algunas cosas desde el punto de vista del ciudadano muchas veces, ¿no? Sí, bueno, en la medida de lo posible intentaré explicarlo y hacerlo entender un poco. Sí, seguro que sí. A mí me consta porque yo, que soy bastante necia para esto, lo entiendo. O sea que está bien. Hoy vamos a hablar de delitos contra la seguridad vial. Bueno, vamos a hablar de delitos relacionados con la seguridad vial, que además es un ámbito que te compete de lleno, ¿no? Porque eres el fiscal de seguridad vial. Pero a mí me gustaría empezar preguntando qué tiene que pasar o cuando un accidente de vehículos a motor, o cuando un accidente se convierte en un delito. ¿Qué pasa? Vale, a ver, lo que yo quiero antes de todo decir, nosotros no nos ocupamos de accidentes, nos ocupamos de imprudencias. ¿Por qué digo esto? Porque quizás se ha instalado un concepto de accidente como referido a un hecho, a un suceso que produce daños y en los que parece que la voluntad humana está un poco apartada, de hecho no existe. A ver, nosotros nos ocupamos de eso que se puede llamar accidente, pero siempre que hay una intervención humana. Por eso yo prefiero hablar de imprudencias, de homicidios o de lesiones por imprudencia, que de accidente, por el hecho de no tratar de confundir a las personas cuando hablamos de ese concepto de accidente y lo vinculamos exclusivamente a sucesos que no dependen de la voluntad humana. Si hay algo que no depende de la voluntad humana, no es algo que le corresponda enjuiciar al derecho penal, porque no hay nada que reprochar. Por eso yo prefiero hablar de imprudencias y no de accidentes. Es decir, que no se producen estos siniestros, digamos, por accidentalidad, nunca. Siempre hay algo que se ha producido mal para que esto suceda. Evidentemente, y el ser humano está detrás de ello. Sí, siempre, si no estaríamos fuera del derecho penal. El derecho penal sanciona conductas dolosas o dirigidas a obtener o a un determinado fin, y conductas imprudentes, en las que la voluntad no es, por ejemplo, de causar una muerte o de causar unas lesiones, pero con tu comportamiento imprudente has generado ese resultado. Siempre hay una acción humana. Vale, no voluntario en este caso, pero sí imprudente. Voluntaria la acción, pero no el resultado final de esa acción. Vale. A mí me gustaría que distinguiéramos entre delitos contra la seguridad vial y delitos relacionados con la seguridad vial, porque son distintos, ¿no? Vale, sí, hay un capítulo especial que son los delitos contra la seguridad vial, delitos en sentido estricto, puros y duros contra la seguridad vial, que no exigen ningún determinado resultado final, simplemente la comisión, por ejemplo, de una conducción alcohólica, de una conducción con exceso de velocidad, de una desobediencia, etcétera, etcétera, y luego otros en los que la seguridad vial está implicada, que son a los que me refería antes, a los homicidios y a las lesiones cometidas por imprudencia en todas sus variantes. Es cierto que no son propiamente dichos delitos contra la seguridad vial, son delitos contra la vida, en este caso, contra la integridad física, pero el hecho de que se produzcan como consecuencia de la conducción de un vehículo a motor les dota de una especial relevancia en cuanto a que también con la sanción de esas conductas no solo se trata de sancionar que se haya atacado a la vida o a la integridad física de una persona, sino que se ha puesto en riesgo, de hecho el riesgo se ha materializado, un riesgo que debe de ser protegido no solo ya en cuanto a la integridad física de la persona o a su vida, sino como manifestación de ese deber de cumplimiento de las normas y de protección del bien jurídico que es la seguridad vial. Por ejemplo, un delito contra la seguridad vial sería, a mí me paran para hacerme un test de alcoholemia y doy... Sí, eso sería un delito contra la la tasa, seguridad. por ejemplo. Eso es un delito contra la seguridad vial. Un delito relacionado con la seguridad vial podría ser un atropello en un paso de peatones. Por ejemplo, un atropello que genera unos determinados resultados, resultados que tienen que atentar contra la vida o contra la integridad. Bueno, pues ahora vamos un poco a ver qué tipo de delitos relacionados con la seguridad vial hay, porque entiendo que
que son diferentes según la gravedad, el grado, ¿no?, de consecuencias que produce, ¿o no? No, la diferencia no se basa en la consecuencia, sino se basa en la forma en la que se ha producido. Bien. Es decir, hay tres categorías que son las imprudencias graves, las imprudencias menos graves y las imprudencias leves. Son formas de actuar imprudentes que pueden generar una serie de resultados. Pero por una imprudencia grave se puede cometer un homicidio, pero también por una imprudencia menos grave e incluso por una imprudencia leve. El resultado no afecta a lo que es la gravedad. A ver, sí afecta a la gravedad del hecho, pero lo importante es la forma en la que se han producido ese homicidio o esas lesiones, que es el núcleo esencial del tipo, el tipo de imprudencia, si es una imprudencia grave, menos grave o leve, despenalizada. Ahora nos cuentas eso, o sea que puede haber una persona fallecida, sí, pero el tipo de imprudencia puede ser leve. Efectivamente, Vale. Eso es. Vale, ¿cuándo es una imprudencia grave entonces? Vale, a ver, el concepto de imprudencia grave, de imprudencia menos grave, de imprudencia leve no es un concepto fijo y estático, es un concepto que se ha ido construyendo jurisprudencialmente porque también se construye de esa forma en atención a fundamentalmente a cuál es el deber objetivo de cuidado que se ha incumplido en esa acción. Y ese deber objetivo de cuidado a lo largo del tiempo de la evolución puede cambiar. Quiero decir, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad del tráfico, la sensibilidad sobre la necesidad de proteger el tráfico viario a lo largo del tiempo ha cambiado. Ese cambio a lo largo del tiempo genera que la importancia que se da a los deberes que se deben de cumplir en el manejo de un automóvil, la desaprobación por el hecho de incumplir esos deberes puede ir cambiando, con lo cual esa categoría de imprudencia grave o de imprudencia menos grave puede ir cambiando porque está vinculada precisamente a esa desaprobación de esa norma que se ha incumplido. Un ejemplo, para que el espectador nos entienda mejor. Bien, o te entienda mejor lo que estás diciendo. Un ejemplo de una imprudencia grave. Bien, por ejemplo, a ver, yo entiendo que en el ámbito urbano, el paso de peatones es una norma fundamental que debe de ser respetada por parte del conductor, porque quien va a estar en riesgo es un peatón, que es la persona, es uno de los, quizás lo más vulnerable en el ámbito de la seguridad, el peatón que en la confianza que le supone un paso de peatones trata de cruzar un paso de peatones. La necesidad de que el conductor frene en ese paso de peatones, respete el paso, es fundamental. Yo entiendo que el no respetar un paso de peatones, a priori puede ser considerado, a ver, no respetar un paso de peatones y que se produzca un resultado, un atropello con una muerte o con unas lesiones, puede a priori considerarse como una falta muy grave y con lo cual convertir la imprudencia en una imprudencia grave o lo que antes se llamaba en una imprudencia temeraria. Pero a esas circunstancias podemos añadir otras, quiero decir, si esa circunstancia se añade, por ejemplo, un exceso de velocidad, esa gravedad puede verse incrementada. Si a eso se añade una desatención por parte del conductor, a su vez la gravedad se puede ver incrementada. Es decir, que se dé a la fuga, ¿no? No, eso sería otra cosa. Vale, sería otra cosa. Eso supondría otro delito. Vale. Pero por contra, imaginemos que el paso de peatones, que el atropello se produce al inicio del paso de peatones, al inicio después de un deslumbramiento, que la velocidad es escasa. Todas esas circunstancias, a pesar de que estamos hablando de infringir una norma fundamental que es detenerse en un paso de peatones, puede influir para poder transformar esa imprudencia grave en una imprudencia menos grave o en una imprudencia leve. Es decir, no es posible establecer categorías absolutas de en estos supuestos hay una gravedad y en estos supuestos la gravedad es menor. Es en atención al resto de a todas las circunstancias como se va a poder determinar qué tipo de imprudencia, claro, y supongo que dependiendo del tipo de imprudencia, si es grave, menos grave o leve, así serán las penas, ¿no?, que haya, porque incluso en las leves yo creo que no hay... Sí, cuando el resultado, el homicidio o la lesión se produce por imprudencia leve, el hecho está despenalizado, no se exige ningún reproche penal, no hay juicio, no hay delito. Pero en el caso de que la imprudencia sea grave
o menos grave sí que lo hay. Las penas son obviamente distintas. En el caso de un homicidio por imprudencia grave, la pena puede ser de hasta 4 años de prisión, pero en el caso de un homicidio por imprudencia menos grave, la pena es de multa. Quiero decir que las penas son considerablemente inferiores en atención, no al resultado, como ves, en los dos casos hay fallecidos, sino en la forma en la que se han producido. Hablábamos, o te preguntaba, o te decía, Sí. si además de un atropello en un paso de peatones a más velocidad, yo cojo y me piro. Sí, bueno, eso sería... ¿Ahí se acumulan las penas? Sí, claro, estaríamos es otra hablando... diferente y entonces hay una suma, digamos. Es que sería un nuevo delito, sería Eso un es. delito de abandono del lugar. En ese caso, aparte del delito que pudieras haber cometido, o no, porque el atropello puede ser fortuito, lo cierto es que después no te has detenido y has abandonado el lugar. En ese caso estarías cometiendo otro delito Imagínate más. que he atropellado a una persona, Sí. le he causado la muerte Sí, o heridas graves, he abandonado el lugar, Sí. me localizan un poquito más adelante y encima Sí. doy una tasa de alcohol suprema. Bueno, a ver, me estás por eso complicando he huido. el Entonces ahí se van programa, sí. acumulando, Sí, ¿no? sí, bueno, Claro. habría que ver la tasa. Estaríamos hablando en ese caso, en el caso de una tasa alta, una tasa constitutiva de delito, de un delito contra la seguridad vial. Ahí, por ejemplo, ya el Código Penal establece que en esos casos la imprudencia hay que partir de que es una imprudencia grave. ¿Por qué? Porque es una conducción alcohólica con una tasa que se supera no solo la permitida, sino la que está en el límite entre el delito y el no delito. Eso ya es una imprudencia grave. A partir de ahí también se estaría cometiendo una alcoholemia y luego se cometería, aparte del resultado, que pudiera ser el homicidio o las lesiones, el delito de abandono del lugar. Quiero decir, a ver, habría que ver el caso Claro, pero que concreto. son penas que van sumándose, ¿no? Sí, claro, son penas que van sumándose. Sí. ¿Y en qué caso podría considerarse una imprudencia leve, por ejemplo, y no llevar pena ninguna? A ver, no me atrevería a decir ningún supuesto en el que pudiera ser una imprudencia leve. A ver, ¿por qué? Porque es que es el caso a caso, las circunstancias concretas. Podría decirte que en el caso de un atropello en un paso de peatones puede haber una imprudencia leve, no me atrevería a decirlo. ¿Por qué? Porque no sé qué circunstancias se pueden dar para que eso se convierta en una imprudencia leve. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas novedades de la ley, que por eso también nos parecía interesante que hoy habláramos de este tipo de delitos, porque hay novedades que conviene que la gente conozca, ¿no? Pero sí que me gustaría saber si se produce, bueno, pues no voy a decir un accidente, sino una imprudencia de este tipo, que puede ser grave o menos grave, a lo mejor, pero hay una víctima, no hay testigos, pero sí hay unos atestados y una investigación que puede permitirnos saber qué es lo que ha pasado, aunque no haya testigos, ¿no? Sí, claro. A ver, fundamentalmente en este tipo de delitos lo esencial es la investigación que se hace por parte de Guardia Civil o del equipo de Policía Judicial que se ocupe de la instrucción o de la investigación de este tipo de delitos. Es cierto que los testigos ayudan, pero ayudan sobre todo, por ejemplo, las huellas de frenada, el lugar, las deformaciones del vehículo, el lugar hasta donde ha sido desplazado el peatón, dónde se ha producido la colisión que se determina en función o que se puede determinar en función de los restos que hay en la vía. Para nosotros es esencial ese tipo de investigación, la investigación que hace Guardia Civil o Policía Local y las reconstrucciones que se solicitan en los casos que se consideran más complicados. Bueno, decíamos que hay novedades, ¿no?, en la ley. ¿Cuáles son esas novedades? A ver, las novedades son recientes, de septiembre, son que, a ver, lo pone la propia exposición de motivos, ya dice que hubo una reforma en el año 2019 que introdujo el concepto de imprudencia menos grave, pero se ha visto que se han producido demasiados archivos en los órganos judiciales de procedimientos donde se han producido accidentes con fallecido o con lesiones que merecía la pena investigar. Lo que ha supuesto la reforma es que el concepto de imprudencia menos grave, que era antes un concepto muy indeterminado, ahora se ha determinado más. Se ha acotado la capacidad que el órgano judicial va a tener de determinar en qué casos existe o no imprudencia menos grave. ¿Por qué? Porque en este caso, a consecuencia de la reforma, por un lado, se considera que es imprudencia menos grave siempre que se haya producido una infracción grave de las normas de tráfico, se vincula
un poco la infracción de las normas de tráfico, de la normativa de seguridad vial, con la consideración de ese hecho como imprudencia menos grave, aunque sí permite al juez que se pronuncie sobre de qué manera esa infracción de tráfico ha sido determinante de la producción del resultado y, por lo tanto, para poder configurar esa imprudencia como imprudencia menos grave. Es decir, se elimina cierto arbitrio judicial porque obliga al órgano judicial ahora a pronunciarse cuando, en un supuesto en el que se ha producido una infracción de las normas de tráfico, se ha ocasionado un resultado, pues deberá decir por qué no es imprudencia menos grave o por qué lo es. Vale. Otra de las novedades importantes es que se elimina la disponibilidad que en el caso de los homicidios cometidos por imprudencia menos grave se dejaba en manos de las víctimas. Antes, los homicidios cometidos por imprudencia menos grave era necesario que existiera una denuncia presentada por el perjudicado, pero si a lo largo del procedimiento se llegaba a un acuerdo con la defensa o con la aseguradora, en este caso, o con la defensa, ese delito dejaba de existir para nosotros, con lo cual nosotros no podíamos perseguirlo. ¿Qué sucede ahora? Que ahora todos los homicidios, bien se cometan por imprudencia grave, por supuesto, pero también por imprudencia menos grave, se convierten en delitos públicos, con lo cual eso va a ser necesario que se persiga. La Fiscalía tiene que actuar. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Esas son fundamentalmente las novedades más importantes. Muy bien, estamos casi a punto de terminar, pero ¿cuándo prescriben este tipo de delitos? ¿Depende también de la gravedad? Sí, evidentemente depende de las penas. En el caso de los homicidios y de las lesiones por imprudencia menos grave, estamos hablando no de delitos menos graves, es decir, de un delito que se enjuicia en el juzgado de lo penal, que es el órgano habitual de enjuiciamiento, sino que es un delito que se enjuicia en los juzgados de instrucción porque se considera delito leve. En este caso, los plazos de prescripción son muy cortos. Pero, por ejemplo, cuando se trata de una imprudencia menos grave, la pena va hasta los 4 años de prisión, con lo cual la prescripción de los delitos nos iríamos ya a un plazo de 5 años. Pero es cierto que este tipo de delitos no suelen prescribir inmediatamente, se pone en marcha bien a través de denuncia, bien a través de la actuación de las víctimas, fundamentalmente en reclamación de indemnizaciones. El procedimiento judicial se pone en marcha rápidamente y es muy raro que un procedimiento de este tipo prescriba. Bueno, también depende de los implicados, ¿no? De cuántas personas estén implicadas o afectadas. Sí, siempre... pero una vez que el procedimiento está en marcha y el procedimiento va continuando, los plazos de prescripción se van interrumpiendo, obviamente. Claro, no es lo mismo enjuiciar un determinado hecho o investigarlo que otro en el que haya, yo qué sé, 9 o 10 víctimas, con muchos implicados y circunstancias muy variadas que hay que investigar. Bueno, todo esto nos lo ha contado Óscar Barrios, es fiscal de Ávila, además es el fiscal de Seguridad Vial. Hoy hemos estado hablando de asuntos que nos afectan a todos. No sé si veis en los juzgados muchos delitos relacionados con la seguridad vial aquí en Ávila, normalmente. Sí, lo vemos. Quizás es delitos contra la seguridad vial en sentido estricto. Sí, quizás junto con la violencia de género es el núcleo fundamental o el grueso del trabajo de la Fiscalía o en los juzgados. Hablamos afortunadamente, entonces de alcoholemias y estas cosas. Sí, afortunadamente los homicidios y las lesiones son muchos menos, son excesivos, quizás son demasiados, pero también los hay, no en el mismo número, obviamente. Bueno, todos tenemos en la memoria algunos que fueron muy mediáticos por la gravedad y por el dramatismo que llevaban consigo, porque había muchas víctimas, ¿verdad? Todos lo recordamos. Bueno, pues ha sido un placer escucharte, porque entendemos siempre mucho mejor las cuestiones relacionadas con la ley. Eso espero. Y te esperamos, pues nada, dentro de un mes aproximadamente nos volvemos a encontrar, ¿vale? Gracias, Óscar. Gracias a ti, Ana. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa para la publicidad y tras los anuncios tenemos una nueva sección que estrenamos para todos ustedes, esperamos que les guste, se llama Dejando Huella, no les digo más, a la vuelta lo ven. Son las 5:26, estoy viendo, estamos en directo, esto es 8 Magazine Ávila, estrenamos temporada la semana pasada y una de las secciones nuevas que queremos presentarles a todos ustedes es la que a continuación vamos a compartir. Se llama Dejando Huella
así lo hemos querido llamar, y es una sección en la que periódicamente voluntarios y también la presidenta de la Asociación de Protectora de Animales Huellas van a venir aquí para hablarnos de su trabajo diario, cotidiano, algunas veces triste porque tienen que recoger animalitos en muy mal estado, pero también queremos que traigan aquí a algunos de esos animales que están buscando familia, para que si ustedes nos ven desde su casa o allá donde estén y les gusta el animal y piensan que puede ser un miembro de la familia, pues se pongan en contacto con Huellas y así encuentre este animal una familia en la que estar a gustito. Es el caso de uno de los dos perritos que hoy nos acompañan. Miren qué bonitos, son galgos, una galga y un galgo, sí, macho y hembra, ¿no? Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Isabel Martín Sí. es la presidenta de la Asociación Protectora de Animales. Lleváis ya muchos años, ¿no?, en Huellas Pues trabajando. en Ávila llevamos trabajando desde el año 96. O sea que ya va para muchos años. Y hemos rescatado, hemos salvado muchísimos animales, tanto perros como gatos. Entre ellos galgos, que curiosamente los hemos traído hoy porque es la raza que más se abandona. Que más se abandona. Ahora me explicáis las razones, que seguro que las hay, Eso es. ¿verdad? O sea, hablando de razas, que normalmente en las protectoras de animales no hay razas, o perros de raza, que muchas veces la gente pregunta, el galgo es el perro de raza que abunda, digamos, en nuestra protectora. Diego García es voluntario de la Asociación Protectora de Animales Huellas y adoptante, porque ahí tienes a Atom, Sí. me parece que es, ¿no? Sí. Que ha sido adoptado ya, ¿no? Sí, pues Atón llegó a casa pues hace poquito más de 2 años, 2 años y medio. Y la verdad, bueno, estuvimos con un proceso, primero la apadrinamos, porque no le podíamos traer a casa al principio, y estuvimos, bueno, yendo a pasear con él todas las semanas, porque tengo otro perrito. Y luego ya con el tiempo, sí, está por allí. Y cuando ya vimos que podíamos traerlo a casa, estuvimos, bueno, pues juntándolos, haciendo un proceso de convivencia, y ya llegó pues en junio de 2020. ¿Y qué tal se porta Atom? Bien. Pues es una maravilla. Sí. La verdad que la gente cuando lo ve piensa que es muy grande, o que necesita correr mucho, o que necesita mucho movimiento. Y que va, en casa nosotros decimos que es como un mueble más. Teniendo su cama o un trocito de sofá, está tumbado, descansando, no da un ruido, no ladra, no. Muy, muy bueno. Tienen una carita muy noble estos perros, ¿verdad?, los galgos. Porque esta es Miyug, ¿no? Esta es Miyug, Y Miyug sí. está buscando familia. Efectivamente. ¿Estás buscando familia, Miyug? Lleva con nosotros ya 2 ¿Sí? años ¿Sí? y tiene ahora mismo, calculamos muy aproximadamente, según el veterinario, unos 5 años. No es joven, pero está en una edad perfecta de poderse adaptar también a una familia. Y como ha dicho Diego, son animales nobles, tranquilos, que lo que necesitan es una alfombra o un sofá, porque en casa son muy, muy tranquilos. Y ella también, ella especialmente. Tiene 5 años esta perrita, Sí. y está buscando un hogar, Sí. alguien que la quiera acoger en su casa. Vamos a sobreimpresionar Sí. dónde puede dirigirse la persona que, bueno, Sí. que vea a Miyug, y porque Atom ya tiene familia, entonces él está muy contento con su familia de acogida, pero Sí. Miyug está buscando. Ella ya ¿verdad? está esterilizada, por supuesto que salen siempre con su vacunas prácticamente al día, si no lo advertimos. Es muy importante la esterilización, en otros programas hablaremos de la importancia de estar esterilizados. Se puede adaptar muy bien a los gatos si se hacen las debidas presentaciones. Eso parece también un tabú, que los galgos corren detrás de los gatos. Es verdad que si ven por la calle quizá un gato corriendo, Bueno, o cualquier cualquier animalito, perro, efectivamente, claro, sí. sale corriendo, pero en casa, haciendo las debidas presentaciones, se adaptaría muy bien. También a los niños, por supuesto, de hecho tiene padrinos que la sacan a pasear, va muy bien de la correa, es tranquila. Se la ve etcétera. tranquila, sí, Sí, efectivamente. sí, sí. ¿Qué características tienen los galgos? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, sí necesitan movimiento, ¿no? Salir un poquito, ¿no? Tradicionalmente se les ha utilizado para la carrera, para la caza, pero no necesariamente este perro tiene que estar corriendo en la calle.
Hombre, les viene muy bien una carrerilla por una playa, como dice como dice Diego, que lleva a su Atom cuando va de vacaciones. Sí. Les viene muy bien una carrerilla por el bosque, como a todos los animales, ir sueltos. Pero el paseo, los 3 paseos diarios serían suficientes como Mira para... qué cara más bonita tiene Miyug. Esta es la perrita que busca familia. Parece Sí. que nos está escuchando. Yo creo que nos Sí, está escuchando, sí, ¿verdad? sí, Bueno, está podemos mirando. sobreimpresionar Sí. cómo contactar con vosotros a Sí. aquella persona que desee llevar a su casa a Miyug. Miyug. ¿Cómo es la adopción? ¿Cuál es el proceso? Normalmente necesitamos siempre unos datos de la familia o de la persona que quiere adoptar. Puede ser una persona solo, puede ser una pareja sin hijos, puede ser una familia donde haya niños. Entonces hacemos como protocolo un cuestionario previo para ver si es el animal adecuado. Y una vez que conocemos a esa familia, se le puede venir a visitar o hacemos digamos, una cita para que vengan a conocerlo y muy resumido, al final lo que tenemos que tener muy claro es que nos tenemos que cerciorar por las 2 partes de que es una responsabilidad. No es un regalo para el niño, no es un entretenimiento, no es solamente para que me haga compañía, es que la persona, la familia que meta un animal, sea más pequeño en casa, siempre es una responsabilidad. Y responsabilidad significa que es una pequeña carga, vamos a decirlo así, porque Sí, hay sí, que hablar claro. Sí, sí. ¿vale? Hay que llevarlo al veterinario y ese compromiso lo firman. Llevarlo al veterinario, que también supone un coste económico, llevarlo a pasear, porque necesitan sus 3 paseos diarios al menos, comprarle el alimento adecuado, que a veces luego se ponen enfermos, cuando van entrando en años necesitan alguna medicación y es un compromiso para toda la vida, con lo cual advertimos siempre de estas circunstancias, ¿no? No es, me encanta el animal, mira qué guapo, me lo llevo. No, es una decisión que hay que tomar habiéndola muy reflexionada. reflexionado bien Sí. con toda la familia, claro, porque Efectivamente. es un compromiso de para acuerdo, toda la sí. familia. No, tampoco es un animal para el niño o para la niña pequeña para que se entretenga, es un compromiso familiar. Bueno, Diego, vosotros tenéis otro perrito que anda Sí, por ahí, como ahí decíamos. está. ¿Qué tal se lleva con Atom? Muy bien, es lo que te decía al principio, pues siguiendo las indicaciones tanto de Isabel como del resto de compañeros de la protectora, pues estuvieron, bueno, conociéndose al principio y luego ya para hacer una buena convivencia, porque al otro... Y respetar sus espacios y eso, Claro, ¿no? el otro ya conmigo desde que, con 2 mesecitos, y este ya vino mayor y bueno, pues había que trabajar esa parte y ni un problema. De hecho, viene el otro porque no les podemos separar. Cuando nos llevamos a uno, pues el otro llora. Ahora lloraba hace un Sí, momento porque quería porque- venir aquí un poco al jaleo. Sí. Por eso, que se llevan muy bien, pero eso, siguiendo siempre las indicaciones de Isabel y de las compañeras de huellas, pero sin ningún tipo de problema. Claro, y bueno, no sé si os habéis planteado adoptar más animales, la casa tiene que ser grande, en fin, para que la gente que nos esté viendo y escuchando ahora sepa que tampoco son necesarias demasiadas condiciones, ¿no? Es simplemente querer y tener una responsabilidad Eso al es, respecto, ¿no? el tamaño de la casa, bueno, un poco acorde al animal que adoptas, claro. Pero tampoco es una condición importante. Necesitan su espacio y sobre todo lo que decía ella, la responsabilidad de sus paseos. Aquí en Ávila llueve, nieva, pues hay que salir igual a pasear, aunque te moleste más o te dé más pereza. Pero los espacios, la alimentación, importante, y poquito más, y ganas. No necesariamente, hombre, ideal sería una casa con jardín, donde salgan los perros en verano, estén dentro y fuera. Pero el tamaño de la vivienda, si es una vivienda normal, no es importante. Lo importante es sacarlos a que den sus paseos diarios, eso sí. Y además no estén encerrados. que sean siempre, bueno, con una temporización sí, regular, porque casi enseguida estricta, ¿no? ellos, Sí. ellos se regulan muy bien y saben cuándo es la hora del paseo, la hora de comer, y hay que ser muy disciplinados con ellos. Venimos a hablar de la adopción como una responsabilidad, creo que este sería el mensaje, que se puede adoptar un perro, que hay un perro para cada familia, puede ser un galgo, otro día vendremos con otros, pero adoptar significa eso,
adaptarse un poquito a las necesidades del animal. Vamos a volver a ver a Miyuk, que está ahí muy tranquilita ahora, ¿verdad que sí, corazón? Sí. Claro. ¿Por qué galgos? ¿Por qué se abandona a los galgos Claro, más que a otra raza? hemos Y querido encima- empezar con lo más fuerte, Sí, porque ¿por qué? es la raza que más se abandona, curiosamente, al menos en nuestra protectora. Y yo diría que en muchas protectoras de Castilla y León, España es muy grande, pero el galgo es un animal que se ha utilizado tradicionalmente para la caza y para la carrera, con lo cual muchas veces se descartan, se desechan porque no valen, ¿no? Y entonces tenemos en la protectora muchísimos de ellos que queremos presentar como un animal que vale para estar en casa. Es un animal noble, es un animal tranquilo. Algunas veces hay que trabajarlos porque no todos son buenos y pacíficos, o sea, son animales y son seres vivos que han tenido distintos tipos de vida, pero quería decir que se adaptan bastante bien o muy bien a la casa y a la convivencia familiar. De hecho, aparecen en los cuadros tirados a los pies de los nobles, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, es muy tranquilo, es un Y animal el abandono ideal. de los galgos entonces es porque bueno, no tienen las condiciones que consideran Claro, los las personas que lo han propietarios utilizado adecuadas para dedicarse a la caza. Efectivamente, es un animal, ha sido un animal útil en determinadas circunstancias y llega un momento que al no ser útiles en ese ámbito donde se han movido, pues se les deja en la calle. Se les deja en la calle sin chip, se les deja en la calle mal heridos o se les trata mal porque han estado encerrados en sitios horribles y al final pues acaban en la calle o acaban atropellados. No hemos querido traer galgos en mal estado, pero aparecen generalmente en muy mal estado. Es por eso que... ¿Cuánto tiempo lleva Miyuk en Lleva la 2 protectora? años con nosotros. Vale. Y hemos calculado, como digo, que tiene unos 5 años. ¿Vale? Entonces, es que es curioso porque es el animal que más abunda en nuestra protectora. Y es un animal muy cariñoso, muy tranquilo y esta raza es una raza que puede estar en casa, Exactamente. una Solamente hay mascota. una excepción, cuando son jóvenes. Los pequeñitos, los cachorritos, que a veces los encontramos también cachorritos, tienen un temperamento y una movilidad y agilidad que cuesta más educarlos a los pequeños. Pero cuando son adultos ya, bueno, que ya tienen menos energía, genial. ¿Cuántos perros, vamos a decir ahora, luego me habláis de gatos si queréis, cuántos perros tenéis acogidos ahora mismo Ahora tenemos el refugio? Casi 200, andamos por un número muy bajo de 2, 3 menos de 200, quizá 198, o rondando los 200 todos los días, entra uno, sale otro. ¿Todos los días? Prácticamente, o un perro o un gato, todos los días tenemos alguno nuevo. Sí. Vamos a recordar dónde está el refugio de la asociación. Estamos en la protectora. carretera CL 505, al otro lado de la carretera de Naturávila, y allí lo que pasa es que ya últimamente tenemos que llamar antes para pedir cita, no se puede ir así de forma improvisada porque tenemos mucho trabajo y muchos animales que cuidar, entonces es preferible llamar antes por teléfono, ¿vale? También se puede decir el teléfono, bueno, nuestra página web... Creo que sí que la han podido ver los espectadores, pero Sí. lo voy a decir yo, protectorahuellas.org. Ahí tienen todos los datos, el formulario para Ahí la lo están adopción. viendo los espectadores para quien quiera Efectivamente. ponerse en contacto con vosotros. Sí, Diego, ¿tú por qué sí. decidiste hacerte voluntario? Pues porque siempre me han gustado mucho los animales y de hecho cuando Huellas hace muchos años tenían un pequeño local donde vivían mis padres en calle Jesús del Gran Ah, Poder. sí, sí, sí. Y yo iba allí, yo tendría 10 o 12 años porque conocía chicos que estaban por allí y allí empecé. Y luego pues mi mujer, ella había tenido perro y pues fue la que me convenció un poquito para empezar. Y ahora pues por ella tuvimos el primero y por mí tuvimos el segundo. Que está lloroso por ahí, ¿eh? Porque claro, no está con su compañero, pero bueno, ahora estará enseguida. Bueno, mueve el rabito, eso también. es Sí, importante. él siempre está contento. De momento vamos a dejar nuestra mirada en Miyuk. Sí. Está ahora sentada, tumbadita, es una perra fiel y muy tranquila, se le ve, y está sí. buscando familia. Miren qué hermosura de animal. Quien crea que es compatible con este animal y que se van a llevar bien, que se ponga en contacto con la Asociación Protectora de Animales Huellas en protectorahuellas.org. Ahí recibirán información, hay un teléfono de contacto, en fin.
son los primeros contactos si quieren que Miyuk forme parte de su familia. Hay un protocolo que hay que seguir, ¿verdad, Isabel? Efectivamente, sí. Y antes de terminar, yo sí quería preguntarte también, rescatáis a muchos gatitos, ¿no? Sí, sí, sí. Es más difícil traer aquí a gatos, pero bueno, A lo hablaremos en otros programas de A lo ellos. mejor traemos alguno que, ¿Ah, sí? que sabemos que se porta muy bien o que no se sale de los brazos. Lo traeríamos con arnés, pero bueno, hablamos. Bueno, Sí, sí. ¿cuántos gatos tenéis Pues ahora recogidos? tenemos unos 120 Uy, gatos muchos también, recogidos. ¿eh? Y también hay que hablar de los gatos de la calle, pero eso es otro tema. Sí, mira, Sí. yo os doy la bienvenida. Sí. Gracias por haber aceptado la Sí. invitación de una vez al mes, más Sí. o menos, estar por aquí De acuerdo. para contarnos cosas de Huellas, de la asociación, del trabajo que hacéis, que es Sí. mucho y diario, ingente, Sí. y para traernos algún animalito que esté Bien. buscando un hogar. Bien, A ver sí. si desde aquí pues, podemos facilitar y colaborar en que lo encuentres. Sí, muchas gracias por habernos invitado, por haberte acordado de esta parcelita de Ávila, que también somos parte de la vida cotidiana de esta ciudad. Muchas gracias, Ana. Muchísimas Gracias a vosotros. Esta es la estampa, estos son los perrines, esta es Miyuk, y están buscando un hogar. Aquí la tienen, miren qué bonita, mira qué carita más guapa. Bueno, pues ya lo Ella saben. saluda. Pónganse en contacto con la protectora. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Hacemos gracias. una pausa y volvemos. Llegamos a las 6 de la tarde, todavía nos quedan unos minutos por delante en este 8 Magazine Ávila en directo para todos ustedes en nueva temporada, y hoy vamos a terminar con música. Durante los anuncios, durante la publicidad, hemos tenido bueno, pues la suerte de conocer a dos músicos que vienen aquí a Plató para mostrarnos sus proyectos, su trabajo musical en riguroso directo. No se crean ustedes que es una cosa fácil, porque además, bueno, es un plató de televisión, no hay mucho tiempo para preparar todos los asuntos que ellos necesitan, pero vienen aquí con muchísima generosidad y se lo agradecemos mucho. Nos acompañan Frankie Moy, Frankie, bueno, es Francisco Moya, pero Frankie Moy es su nombre, ¿no?, para los amigos, y esperamos que nos consideres amigos, sí. nombre artístico. Y Ruli, que es guitarrista, Raúl Jiménez, Hola. es miembro de una banda, ¿no?, que tiene un nombre más largo. Cuéntanos, Frankie. Sí. Bueno, pues la banda se llama Frankie Moy and the Purple Wheel Band. Y bueno, pues ya llevamos unos cuantos años también pues haciendo un poco de rock, sobre todo rock americano, y bueno, pues pasando el rato. Lleváis ya sobre unos todo. años juntos, ¿no? Entonces. Sí, pues no sé exactamente cuántos, puede que No sé, 4 por ahí a lo mejor. Sí, por ahí andará. Sí. Bueno, os han pillado 2 años de pandemia un poco duros, hemos de Bueno. decir, ¿no? Pero os habéis desenvuelto, ¿no? Habéis podido hacer alguna cosilla y también componer, imagino. Sí, seguimos un poco con la idea del proyecto, pues sobre todo rock americano, y son es un poco las canciones que tengo yo, o que tenía compuestas desde hace unos años. Pues la idea de formar la banda fue siempre pues acompañarlo de un formato con batería, otra guitarra, bajo, y bueno, pues para vestirlo un poco más y darle un poco más a... ¿Quién nos a falta conocer. entonces de la banda para que si nos Pues están nos viendo, falta pues el- oye, decirles hola como es Nos debido? falta el batería, Sí, ¿qué se llama? Morao, se llama Mario Morao. Y bajista, pues bueno, ahora mismo no tenemos un bajista fijo, pero nos está ayudando cuando tenemos alguna actuación, Sergio, que toca en otro grupo de Ávila que se llama Upper Lips. Ah, han estado Y- aquí también. Sí, 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 sí. y bueno, pues es el que nos ayuda de vez en cuando tenemos alguna actuación. Muy bien. Bueno, Frankie Moy ya ha venido más veces en otros formatos, incluso Sí. solo, ¿eh? He tocado más aquí que en conciertos. La verdad es que siempre que te hemos pedido acompañarnos lo has hecho Sí, con sí. gusto, así que te lo agradecemos Sí, yo muchísimo. encantado, ya ves. A Ruli es al que no le conocíamos. Bueno, cuéntanos un poco para ti qué supone la experiencia de estar en la banda y cómo os movéis, en fin. Pues bien, la verdad es que bien, porque tenía ganas de tocar con ellos y me dio la oportunidad de tocar, y la verdad que estoy súper contento tocando con ellos. Es una música que siempre me ha gustado. Yo toco otras variedades de música, pero precisamente esta tenía muchas ganas de tocar, ¿sabes? Y la verdad que estoy
bien, contento con ellos y para adelante con el proyecto, ¿sabes? Yo le ayudo a Fran un poco con el tema de los arreglos, él compone, yo pues, meto cosillas por ahí pues, para darles un poquito más de calidad un poquito a la canción, ya la tienen con él, pero por darle más cositas, o sea, un poquito más de... O sea que musicalidad. el repertorio, las canciones que tenéis son canciones propias, compuestas por ti, y Esa es básicamente, la idea. ¿no? La idea es tocar canciones propias. Luego metemos versiones también, pero claro, el proyecto en sí es Frankie Moy and the Purple Wheel para acompañar los temas que son temas originales. No es que digas que sean temas míos, también podemos componer entre todos, ¿no? Pero es lo que va surgiendo, ¿no? Bueno, es un valor añadido, ¿eh? Presentar ahí las canciones de uno o de dos, con los arreglos que sean, pero canciones propias que la gente no conoce, no puede a lo mejor tararear, es un valor añadido, ¿eh? Y, Bueno, también es mucha aprovecho valentía. para decir que las canciones están grabadas, las grabamos en un estudio hace un par de años y tenemos 4 canciones en Spotify y otras plataformas que hay por ahí, Apple y Buscando por el Sí, nombre, ¿no? Sí, Por Frankie Moy and Frankie the Moy Purple Wheel Band. and the Purple Wheel Band. Sí, sí, En pues Spotify nada, tenéis canciones. Sí, sí, Bueno. a ver si sube el índice de oyentes. Muy bien, yo luego sí voy a escuchar alguna vez qué tal. Bueno, de Vale, momento vale. vamos a escuchar aquí en plató, si nos da tiempo, un par de cancioncillas. Una, de momento, porque estamos en directo, ya saben que el tiempo es oro en todas partes, pero en televisión mucho más y nunca se sabe. Pero bueno, de momento vamos a escuchar qué es lo que habéis preparado para esta ocasión. Pues vamos a tocar un tema que se llama Ride Away. En Ride the Way, un tema propio, hemos de decir, y bueno, pues os dejamos con ello y a ustedes escuchándoles. Esperamos poder escuchar una segunda, pero de momento os dejamos. Vale, muchas gracias. Right away this morning, fade the past.
Summer's gone. Winter comes too soon. Ride a night away. Ride a night away. A night away. A night away. Ride a night away. Ride a night away. Bravo. Muchas gracias por esta canción tan hermosa. No sé si nos da tiempo, realización, nos da tiempo a otra canción. Dicen que sí. Así que con la música nos despedimos hoy con Frankie Moy, con Ruli, con una banda que está por detrás y que pretenden hacer muchas actuaciones. Esperamos que en alguna de ellas estén ustedes también. De momento hoy les tenemos aquí en riguroso directo para terminar 8 Magazine Ávila. ¿Qué canción se llama? ¿Cómo se llama? Es una canción que se titula Nobody's Heart. Nobody's Heart. Así nos despedimos en esta jornada. Mañana tenemos una nueva cita a partir de las 4:30. Hasta entonces, bueno, pues cuídense mucho. Como siempre, sean todos lo felices que puedan. Adiós. Les dejamos con Ruli y con Frankie Moy. Sign of my beginnings when I started to live, but I can hardly remember the breathing of life. The time went on, ran away, and we lost it for one. A loser tries but don't care how someone will come. Nobody's heart's like me. Nobody's heart's like me. In the road of decadence, there ain't no stopping sign. I woke up alone again with a fealty and no pain. I'm a little temple of rock and roll. Nobody seems to come in. And now I'm thinking how difficult could be that you love me tonight.
Nobody's heart's like his.